Hola, buen día. Soy Fernando Soto y estudio el doctorado en Pedagogía en la UNAM. Para mí es un verdadero gusto compartirles este trabajo que lleva por título Experiencia docente en educación universitaria inclusiva, estado del arte. A manera de introducción, yo parto de la conceptualización de que la universidad inclusiva es aquella que da la bienvenida a la diversidad de todas y todos como hecho y derecho. Partiendo de este principio, yo analizo la documentación institucional de la UNAM y la Facultad de Psicología en particular para ver justo qué avances hemos tenido respecto a la política, cultura y práctica inclusiva. En ese sentido, por supuesto que identifico un avance hacia esta universidad inclusiva, pero identifico un énfasis categórico en la discapacidad y el género. Ojo, porque esto va en detrimento de la diversidad en su sentido más amplio. Además, no hay cifras que caractericen a la diversidad estudiantil, solo hay indicadores sociodemográficos. Mi objetivo fue elaborar el estado del arte, por supuesto en una investigación mucho más amplia cuyo objetivo pueden ver aquí. En ese sentido, yo me acerco a la teoría crítica a través del círculo hermenéutico como método en el sentido de que me va a permitir un diálogo interpelativo y respetuoso entre diversos posicionamientos y además de que apunta hacia la emancipación. Este estado del arte se atravesó por tres grandes fases. La inicial, que corresponde a esta delimitación conceptual de descriptores temáticos, evidentemente en español y en inglés. Después una búsqueda sencilla y avanzada de diferentes recursos y ello me permitió crear un compendio de 26 recursos. Luego una fase analítica. Esta se vio atravesada por la pormenorización de los diferentes recursos en una matriz y la identificación de unidades temáticas amplias con sus respectivos subnúcleos. Luego, la fase final, que es lo que les presento hoy, elaborando un balance de conjunto y tratando de identificar ciertas tendencias y huecos. Bueno, les presento una mirada de conjunto a los resultados en estos tres grandes núcleos. El primero, sobre la experiencia docente. Aquí hubo dificultad en identificar la delimitación conceptual en los diferentes recursos, ya que en ellos no se explicitaba de manera directa qué se entendía por experiencia. Por un lado, se hacía referencia a esa antigüedad, es decir, incluso esta perspectiva de novatos versus expertos. ¿Cuánto tiempo llevamos en el ejercicio docente? Pero encontramos una tendencia importante a comprender la experiencia como esa vivencia individual subjetiva que permite construir sentidos y significados a través de las vivencias e incidencias cotidianas en ese quehacer frente a grupo. Por otro lado, en las perspectivas sobre la educación inclusiva, encontramos una polisemia bien interesante, es decir, hay diversos posicionamientos que más bien nos aproximan a estas aristas o vértices que configuran a la educación inclusiva. Por ejemplo, la política, en tanto documentación institucional, los planes y programas, las barreras y facilitadores que existen en diferentes dimensiones, la pedagogía inclusiva en su sentido más amplio para a partir de ahí arribar a la didáctica y a los entornos, es decir, cómo programamos la enseñanza y a través de qué contextos específicos y recursos. Además, en este segundo subnúcleo encontramos una continua coexistencia y disonancia entre diferentes perspectivas, la inclusión, la integración y la educación especial, que de alguna manera parecen tener un carácter antagónico y parecen chocar una con la otra. Finalmente, sobre el método y las estrategias de producción de datos. Si bien solo encontramos un estudio de carácter cuantitativo, hay una tendencia fuerte hacia lo cualitativo, sobre todo en diseños de carácter fenomenológico, etnográfico, biográfico, narrativo y estudio de caso. Respecto a las estrategias de producción de datos, hay un auge del uso de la entrevista. La entrevista a profundidad, individual o grupal y en sus diferentes manifestaciones, aunque también se aproximan a la realidad desde diferentes estrategias como la observación, las narrativas, el análisis documental y los espacios de socialización de estas experiencias. Y bueno, ¿qué nos dicen los resultados? Por un lado, hay un uso y abuso de la palabra experiencia, es decir, hay poca o nula especificidad o apenas se puede inferir.
Por otro lado, la educación inclusiva actúa como un constructo poliédrico y aglutinador en continua disonancia con perspectivas que le preceden. Finalmente, estas estrategias de producción de datos nos muestran un abanico de posibilidades para aproximarnos a la realidad y además esto nos puede posibilitar después hacer procesos de triangulación y explicitar de manera muy clara los criterios de rigor en un estudio de carácter cualitativo. Este estudio del arte me permite concluir que requiero prever un marco de referencia propio articulado por tres grandes pilares. Por un lado, la experiencia en educación, educación universitaria inclusiva y docencia inclusiva para finalmente argumentar la previsión metodológica en tanto enfoque biográfico narrativo. Ahora, el potencial heurístico de este estudio reside en que representa una modalidad fructífera y desde un saber situado y emancipador en la horizontalidad de la producción del conocimiento. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos sus comentarios y estamos en contacto.